pero a la Jerusalén celestial. Dale el aplauso, aleluya, y centrate en las cosas de Dios, aleluya, no te dejes llevar fuera de los límites, fuera de fronteras. Y hermano, él es tan bueno que se metió en la villa de los samaritanos, se metió en la aldea. ¿Sabes qué quiere Dios? Que nosotros vayamos y lo llevemos a Él con nosotros, por no decir que en verdad Él es el que nos lleva a nosotros, y nos vayamos a las villas, nos vayamos a los suburbios, nos vayamos a esos recodos, ¿sí?, de este mundo, esos lugares que parecen tan insignificantes, ¿no? Porque Él en esa tierra de Samaria decide ir a ese lugar tan ínfimo, tan pequeño como una aldea que ni siquiera nombre de ella se nos da. ¿Sabes que el Señor quiere que nosotros nos movamos hacia los lugares necesitados? Que vayamos hacia los lugares marginales. Capaz que hay gente que vive en los límites, en la parte limítrofe aún de la ciudad, cerca de las villas, de las barriadas, ¿sí?, donde el Evangelio, sí, quizás no está llegando en la medida que tiene que llegar o como debería de llegar. No estamos para cuestionar a nadie, no estamos para juzgar a ninguno, pero estamos para hacernos nosotros también útiles en las manos poderosas del Señor. Y cuando Él llegó, y no solamente pasaba, sino, dice el versículo 12, entró en una cierta aldea sin nombre de esa tierra limítrofe, se encontró, ¿sabes qué?, con necesidad. Se encontró, como hoy quizás el Señor, aún en esta misma capital espiritual, que es su casa, su iglesia, se encuentra también con enfermos, se encuentra con enfermedades. A veces pensamos que el hablar de sanidades y milagros es solamente para las campañas. Pero yo pregunto, ¿el Jesús de las campañas no es el Jesús de nuestros cultos? Es el que tenemos todos los días caminando entre nosotros. Es el Rey soberano que puede hacer cosas tremendas. Y cuando vio a los samaritanos y entró en la tierra de ellos, lo primero que se fijó la Escritura fue en gente que estaba sufriendo físicamente una enfermedad. Y eso nos habla del tipo de mirada de Jesús. El Señor ve en un primerísimo plano a los que sufren en su salud. Y hay diferentes enfermedades, ¿no? Hay gente que también enferma de vieja, hay gente que enferma aún siendo joven. Sí, es impresionante ver eso, ¿no?, y notar eso en estos días. Recién hablábamos con una hermana que tiene un sobrino en el CTI, un joven de poco más de 20 años. Y eso el Señor lo está viendo, claro que lo está viendo. Y si hoy estás acá en enfermedad, la retina, la mirada, el ojo poderoso del Señor, ¿acaso te crees que no está mirando tu dolor y tu sufrimiento? Dice que entró por ese lugar y lo primero que vio fue enfermos, leprosos. Ahora sabemos que la lepra también es un símbolo espiritual. Habla del pecado. El andar en las zonas limítrofes con el mundo, sí, en el límite entre Galilea y Samaria, generalmente es para luego terminar con cuestiones espirituales que pueden transferirse y mostrarse ante el ojo del maestro como una lepra espiritual, porque eso es el pecado. El pecado es algo que se te pega. Dice que la lepra era altamente contagiosa y se le pegaba la piel de la gente sana. Así es el pecado de este mundo. Vos te arrimás, por eso hay que caminar lejos del mundo, lejos de las cosas malas de este mundo. Vos te arrimás a eso y, como decíamos hoy al principio de la reunión, somos seres contagiosos, fácilmente nos podemos contagiar. Y la lepra era altamente contagiosa. Y la lepra simboliza el pecado. Cuando hay alguien que está en ese descuido, en ese deslizadero espiritual, a donde el Señor va a buscar a los que se han debilitado, a esa línea limítrofe, muchos terminan en un estado donde sus vidas han sido ensuciadas, han sido salpicadas, han sido contagiadas
con algunas cosas de este mundo. Y sabés que la gente que no conoce a Dios, los tibios de Samaria, están como aquellos leprosos, están como mirando extrañados de lejos las cosas de Dios. Yo cada vez que estoy acá y veo a alguien nuevo en el culto, lo observo, ¿sí? Sin que se note mucho para que la persona no se siente observada, pero me di cuenta que es una persona que se para así como distante, como todos nosotros al principio. Yo me acuerdo la primera vez que me congregué fue allá en Rocha y yo también miraba como de lejos, como que me ponía de lejos a mirar y a observar hasta un poco desconfiadamente lo que estaba pasando, o más que solamente desconfiadamente, ¿no? Lo que había en estos leprosos que el Señor encontró, sí, que habla del dolor, habla de la enfermedad, habla de lo mucho que se duele y se sufre lejos de Cristo, habla de los que se contagian, sí, con la lepra del pecado, sí. Mucha gente está en esa situación de quedarse mirando de lejos, sí, como que le falta esa confianza, le falta eso que nosotros tenemos que tener hoy, eso que todos tienen que perder hoy en este lugar, porque los que estaban lejos miraban de lejos, pero nosotros que estamos en el seno de Dios, que es Cristo Jesús, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque hoy vas a hallar oportuno socorro. Dale el aplauso, aleluya. Pero ellos estaban de lejos, aleluya, mucha gente mirando de lejos las cosas de Dios, aleluya, y diciendo esa flor de piel, ¿no? Jesús, dice el versículo 3, que ellos decían: Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Un clamor que sigue hoy subiendo delante de Dios. Un clamor que tiene que seguir también siendo elevado desde nuestros corazones. Ahí estaban estos levantando su voz, pidiendo el socorro al Maestro, personas que habían caído en esa situación, ¿sí?, en la cual sabemos que está el mundo entero. Gente que está cargando con la lepra del pecado, gente que está habitando del otro lado de la línea en la frontera, como así también aquellos que se arriman, que se acercan a los límites de las cosas de Dios y caen en una situación quizás similar al resto del mundo. Y ellos, con su voz, clamando a los oídos del Maestro, serían oídos por Jesús. Cuanto más si hoy nosotros, estando en su santo lugar, levantamos nuestra voz, el Maestro nos oirá y misericordia de nosotros tendrá. Dale el aplauso, aleluya. Él es el que oye el clamor del que clama: Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Y dice que el Señor les oyó. Los oídos de Jesús están atentos. No es porque se levante la voz a través del audio de los amplificadores de la iglesia, sí, que va a llegar el clamor al cielo. Dios, a través de Cristo, está con su oído inclinado para escuchar la voz de la oración, del clamor de cada uno de nosotros. Como aquellos que estaban pidiendo misericordia fueron oídos. Y dice que no solamente, obviamente, Él los oyó, versículo 14, dice que Él también los vio. Y no solamente los vio, sino que también les habló. ¿Y qué les dijo? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Saben dónde estaban los sacerdotes? En Jerusalén. Donde Jesús inicialmente iba rumbo, ¿a dónde? Hacia donde estaba el templo. Donde ellos habrían entonces de obtener lo que ellos estaban necesitando, pero con el solo oír la voz de mando del Señor, con el solo obedecer a lo que el Señor le estaba diciendo: vayan
al templo, vayan a Jerusalén, vayan donde están los sacerdotes, con el solo decidir de ellos de ir a donde estaban los sacerdotes en el camino, mientras ellos iban, fueron limpiados. Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias, porque con el solo pensar en obedecer y en decidir en mi corazón el hacer tu voluntad, ya viene tu bendición sobre mi vida. Aleluya. Mientras ellos iban, dice que ellos fueron limpiados. Del momento que uno decide hacer la voluntad de Dios, ya eso acarrea bendición para nuestras vidas. Cuando el corazón se dispone, Dios lo conoce. Cuando uno se decide hacer la voluntad de Dios, el Señor ya se dispone a dar y a conceder las peticiones de nuestro corazón. Ellos estaban pidiendo sanidad, ellos estaban pidiendo un milagro. Ellos, a pesar de su desvío, a pesar de su distancia, a pesar de su lugar donde estaban sus vidas, el Señor pasó por ellos, el Señor los vio, los escuchó, les habló y los envió donde ellos también tenían que ir. Donde nosotros hoy hacemos bien en estar, en la Jerusalén de Dios, donde está la administración de Dios, donde además de todo esto se nota que habría también de dejarse una enseñanza que es tan vigente para nosotros hoy también, que apenas de los 10, uno de esos, apenas uno, si bien los 10 habían sido sanados, los 10 habían sido bendecidos, pero uno solo se mostró agradecido a Jesús. Dios quiere que nos mostremos agradecidos a Él. Hay gente un poco por demás callada, hay gente un poco por demás silenciada, pero yo quiero ser como ese único leproso que a gran voz glorificó a Dios por la bendición y por la sanidad que Jesús le dio. El Señor quiere que nosotros seamos como ese leproso agradecido. Que no estemos silenciados, sino que motivados a la alabanza, agradecidos a Dios, trayendo a memoria los hechos poderosos de Dios. Parece que tan rápido, ¿no? Los otros 9 se habían olvidado de ese milagro tan grande que de Jesús habían recibido. No te olvides de lo que Dios hizo contigo. Trae a memoria sus hechos poderosos y sé un hijo y una hija agradecida, que como ese único leproso te postres a sus pies y adores al que vive por los siglos de los siglos. Y para Él, dale el aplauso, para Él hubo una nueva instancia de bendición. A diferencia de los otros 9, para el agradecido, para el que volvió, para el que adoró, para el que se apostró, hubo otra instancia de bendición. Porque dice que ese único, en el versículo 19, Jesús le vuelve a hablar. A los otros no, a los desagradecidos no, al que volvió, al que vuelve uno y otra vez, al que congrega uno y otro día, al que viene una y otra semana. Hay una nueva instancia para ese. Y dice que le habló y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dale el aplauso a Cristo, aleluya. Él levanta, Él da salvación a los hijos agradecidos, a los que vuelven por sus hechos poderosos a sus pies. Aleluya. Cerrá tus ojos, inclina tu cabeza. Vamos a